Muy bien. Hola chicos, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta regrabación de la clase que tuvimos este domingo. No sé por qué no se grabó toda la clase después del repaso. Yo creo que se me olvidó darle play. Entonces, pues es por eso que estoy regrabando esta clase, ¿vale? Pero bueno, ya ni modo, vamos puede que esta clase tarde en subirse, nada más. Si ven que tarda es por eso. Pero bueno, vamos a empezar. Eh, Respuesta inmune contra microorganismos es nuestro siguiente tema. Básicamente, esta parte del temario se divide en dos tipos, en dos partes. Una es ver como tal cómo es la respuesta inmune contra diferentes microorganismos y la otra es ver el tema de vacunas, ¿vale? Lo que vamos a ver en esta clase es la respuesta inmune contra microorganismos propiamente dicha, en donde pues vamos a revisar estas cositas que pide su temario. Aquí, importante. Esto es el tema más preguntable de su temario. Todavía no tienen el DEPA de bloque 2, pero así como les dije, en bloque uno es inflamación, en bloque 2 es activación de linfocitos, en bloque 3 el tema estrella que les gusta, bueno, hay dos temas que les gusta preguntar mucho. Uno es respuesta inmune contra microorganismos. Hay muchas cosas que pueden salir de aquí, ahorita lo vamos a ver. Y la otra es, bueno, el otro tema que considero que también es bastante preguntable es autoinmunidad slash hipersensibilidades. Entonces, estos tres clases que vamos a tener a partir de ahora, microorganismos, hipersensibilidades y autoinmunidad, son las tres clases que sí o sí tienen que ver, ¿vale? Y aquí también esto es algo importante que me gustaría hablar con ustedes. Eh, yo entiendo que ahorita están llenos de muchos exámenes y creo que van a tener una etapa en donde tienen examen cada fin de semana. Yo lo entiendo, pero o sea, no quiero que suene como que me vale, no, obvio no, pero sí les recomiendo, chicos, que se tomen, por eso estoy tratando que las clases no sean tan largas, pero se tomen el tiempo para ver la clase, porque o sea, algo que no pueden hacer este bloque, que muchos hicieron en bloque 2 y ya lo vieron, pero en bloque 3 tampoco lo pueden hacer y es atrasarse. En esta ocasión a lo mejor no porque el temario sea complejo, porque la verdad es que siento que solamente es integrar para bloque 3. Yo creo que no lo tienen que hacer porque tienen de abril y van a tener otra vez periodos donde tengan examen tras examen. Entonces, yo no les recomiendo tampoco que saquen este DEPA solamente con el repaso, porque o sea, de verdad, el temario de inmunología de tercer bloque es lo mismo que vuelven a ver en siguientes años y que ustedes tengan buenas bases es lo que les va a ayudar y la parte importante. Entonces, es por eso que, por favor, no se atrasen, ¿vale? Bueno, pues vamos a continuar. Empecemos entonces a ver la respuesta inmune contra los diferentes microorganismos. ¿Cómo lo dividí? Lo vamos a ver en bacterias y hongos, que es muy similar, extracelulares, después intracelulares, virus y parásitos, ¿vale? Esos cuatro microorganismos es como lo vamos a ver. Entonces, para eso, nos vamos a ir al pizarrón, digo, sí, al pizarrón. Ay, ¿cómo era? El avanzado, AirPlay, esta cosa, compartir. Ahí tiene que ya que estarse viendo. Y yo después me tengo que estar viendo yo. Pero ahí está, listo, ya. Le sigo agarrando la onda a esto, porque cambió como cómo se pone el zoom. Pero bueno, entonces, bacterias y hongos extracelulares. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que revisar en cada una de estas cosas? La primera es cómo es que se monta la respuesta contra el microorganismo. Entonces es muy común que a ti en los exámenes te pregunten cuál es la principal inmunoglobulina, cuál es la principal célula, cuál es el principal mecanismo innato, mecanismo adaptativo, que son conceptos que ya vimos en bloques pasados, básicamente es integrarlo, pero les gusta mucho jugar con esos conceptillos. Entonces, se los voy a enfatizar, pero les digo, este bloque sale mucho a veces por lógica si tienen buenas bases. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es lo que ocurre primero? Para empezar, para que empiece cualquier respuesta inmune, cualquiera, siempre debe de haber alguna alteración en nuestras barreras. ¿Por qué? Porque básicamente las barreras se encargan de impedir que algo extraño entre. Entonces, si se altera la barrera, eso da pie a que empiecen a entrar los patógenos. Entonces van a entrar los patrones moleculares asociados a patógenos al cuerpo, ¿vale? Esos PAMs, ¿qué es lo que van a hacer? Pues van a estimular a las células que se encuentran en el tejido conectivo asociado a mucosas. Por ejemplo, células dendríticas. Esa es una célula dendrítica.
por ejemplo, mastocitos, por ejemplo, a las propias células epiteliales, a los fibroblastos, ¿vale? Células que van a estar ahí en la mucosa. ¿Qué es lo que va a pasar? Recuerda que estas células tienen receptores de la inmunidad innata y estos receptores van a ser los encargados de reconocer esos patrones moleculares asociados a patógenos, ¿vale? Ahora, primera pregunta importante. ¿Qué tipo de receptores son los que me van a estar ayudando a montar la respuesta inmune para microorganismos extracelulares? Acuérdate que estamos viendo eso. Bueno, todo esto es lógica. Como es extracelular, normalmente, imagínate que esta es la célula, pues el patógeno va a estar aquí afuera, la bacteria, el hongo, lo que gustes, ¿vale? Entonces, tener un receptor intracelular o citosólico, como lo habíamos visto en primer bloque, no te serviría tanto. Los receptores que son principalmente para patógenos extracelulares son aquellos que se expresen aquí en la membrana para reconocerlo fácilmente. ¿Y cuáles son? Van a ser los receptores tipo TOL, los TLRs. ¿Cuáles de todos? Acuérdate que hay dos tipos de TLRs, los TLRs de superficie y los TLRs intracitoplásmicos. Específicamente los que a mí me interesan aquí van a ser el TLR1, el TLR2, el TLR4 para lipopolisacárido, el TLR5 para flagelina y el TLR6, ¿vale? Esos son los principales TLRs que me van a ayudar a reconocer estos patógenos. Pero no solamente tengo receptores tipo TOL, también tengo, y esto es muy importante, receptores de lectinas tipo C, ¿vale? ¿Qué es lo que van a hacer estos receptores de lectinas tipo C? Aquí tengo, por ejemplo, el receptor de manosa, dectina, langerina. Estos receptores, lo que no quiero que se te olvide, y es más, hasta te lo voy a poner con un foquito, es que reconocen glúcidos. ¿Qué tipo de microorganismo tiene glúcido en su componente? Principalmente los hongos, ¿vale? Entonces, si te preguntan cuáles son receptores encargados de la respuesta contra hongos, tú vas a decir los de lectinas tipo C, manosa, dectina, langerina, DC-Zinc, hay varios, ¿vale? Esos son los principales. TLRs también te pueden servir para hongos, pero principalmente van a ser contra bacterias extracelulares, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que tienen en común estos receptores? Lo que hacen, si recuerdas, es que adentro de la célula van a mandar una señal intracelular que va a activarme a dos factores de transcripción. Va a activarme a NF-kappa B y va a activarme a AP1. ¿Y qué va a tener como consecuencia eso? Principalmente lo que yo quiero que haga mi respuesta innata para defenderme es activar la respuesta inflamatoria. ¿Por qué? Básicamente, si llegó el patógeno aquí al tejido, yo voy a reclutar células de la sangre para que salgan y lleguen al tejido y me ayuden a eliminar ese PAMP, ¿vale? Eso lo hago con la respuesta inflamatoria. Entonces, ¿cuál es el principal mecanismo que yo quiero activar en estos casos? Es mi respuesta inflamatoria. ¿Por qué? Porque dentro de las citocinas que se producen en la respuesta inflamatoria tenemos tres principales. Por un lado, tenemos a la interleucina 1, a la interleucina 6 y al TNF-alfa, ¿vale? Asimismo, las células que viven ahí, como los mastocitos, van a producir mediadores vasoactivos, mediadores lipídicos que vimos en el primer bloque para que esto se haga, ¿vale? Entonces, en primera instancia, tú vas a tener una respuesta inflamatoria local, que ya sabes cuáles son los datos de inflamación local, y si esto sigue persistiendo, pues puede llegar, o se disemina ese patógeno, pues podemos tener manifestaciones sistémicas, ¿vale? ¿Esto por qué? Debido a estos tres de acá, ¿vale? ¿Qué es lo que me van a empezar a hacer estas citocinas de manera sistémica para activar la inflamación? Acuérdate que por un lado, esto lo que va a hacer es ir al hígado. Y en el hígado van a activar la producción de reactantes de fase aguda. ¿Cuál es un reactante de fase aguda que nosotros podemos medir en sangre y que nos indica que hay un proceso inflamatorio? Acuérdate, la proteína C reactiva.
Entonces, si alguien tiene una proteína C reactiva elevada, pues quiere decir que tiene un proceso inflamatorio en ese momento. Hay más, pero otro que se usa clínicamente es, por ejemplo, la velocidad de sedimentación globular. ¿Qué es lo que pasa con la velocidad? Los eritrocitos, sí, bueno, déjalo un poco. Tú aquí tienes un eritrocito y aquí tienes otro eritrocito. Debido a las cargas de su membrana, estos eritrocitos cuando se juntan, se repelen. Entonces no es común que los eritrocitos tiendan a juntarse entre ellos. Lo que hace esta prueba es centrifugar estos eritrocitos para medir qué tanto empiezan a pegarse y a sedimentarse. Lo normal es que esto tarde, les digo, porque los eritrocitos tardan en hacer esto, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Si tú tienes una respuesta inflamatoria, el hígado de base está produciendo muchas proteínas. Fibrinógeno, por ejemplo, esa es otra, muchas proteínas. Entonces, como está produciendo muchas proteínas, los eritrocitos van a estar encerrados por esa gran cantidad de proteínas a su alrededor. Y entonces, si tú pones a dos eritrocitos juntos, como están recubiertos por proteínas, ya no va a tener esa carga que repelía antes a los eritrocitos. Y entonces se van a sedimentar más rápido. Por lo tanto, otro reactante de fase aguda que se ocupa es la velocidad de sedimentación globular. Si está aumentada, quiere decir que los eritrocitos se están pegando mucho y entonces es por eso que se, se sedimentan más rápido, ¿vale? Denme un momento, tantito. Ah. Una disculpa. Entonces, eso va a ser que hay un aumento en los reactantes de fase aguda. ¿Qué es lo siguiente? Acuérdate que estas citocinas, cuando van al hipotálamo, por ejemplo, van a favor, a ver, voy a poner aquí, hipotálamo. En el hipotálamo favorece el aumento de prostaglandinas como la prostaglandina E2 y eso va a traer como consecuencia que se altere el valor de referencia que nosotros tenemos de temperatura y aumente. Y es por eso que entonces ahora el cuerpo piensa que debemos de estar más calientes porque está alterado el valor de referencia y entonces aumente la temperatura. Eso va a traer como consecuencia la fiebre, ¿vale? Y por último, vamos a tener que estas citocinas pueden llegar a la médula ósea y favorecer un aumento en la producción de leucocitos. ¿Para qué queremos leucocitos? Pues como estamos activando la respuesta inflamatoria, necesitamos de más células para que éstas lleguen aquí al tejido que está siendo infectado y me ayude a limpiarlo, ¿vale? Entonces va a haber leucocitosis. ¿Cuánto es leucocitosis? Nada más esto es como algo clínico. Leucocitos por arriba de 10,000. Si alguien tiene eso es porque debe de sospechar que hay una neoplasia, que no es tan común, o más probable que esté infectado, ¿vale? La clave aquí, ¿cuáles son las células que la inmunidad innata va a empezar a producir más para defendernos en estos casos? Van a ser dos células. Por un lado, un granulocito muy importante van a ser los neutrófilos. Esto porque recuerda que los neutrófilos en sus gránulos secundarios tienen lisosima y lactoferrina, que son importantes en el caso de la lisosima para la degradación del péptido glucano de las bacterias. Y por otro lado, también van a aumentar la diferenciación de unas células clave en esta respuesta, que son las células linfocíticas innatas de tipo 3. Estas células linfocíticas innatas de tipo 3 se diferencian, bueno, acuérdate que son análogas a los TH17. ¿Y por qué son importantes? Porque estas, al empezar a llegar al sitio inflamatorio, van a producir dos citocinas. Por un lado, la interleucina 17, que lo que va a hacer la interleucina 17 es potenciar todas las acciones que tienen esas citocinas que anteriormente vimos para favorecer la inflamación. Va a producir más neutrófilos, va a producir mayor adhesión en las células, mayor producción de reactantes de fase aguda, ¿vale? Mayor producción de citocinas proinflamatorias y de mediadores inflamatorios. Entonces, acuérdate, interleucina 17, tú piensas en inflamación. Y la otra, que es también muy importante, es la interleucina 22. ¿Por qué es importante la interleucina 22? Dijimos que lo que originó todo esto es que hubo una alteración en la barrera, se lesionó y dejó pasar esos patógenos. Entonces, lo que voy a hacer con la interleucina 22 es aumentar las funciones de barrera. ¿Para qué? Para que esa barrera que falló y favoreció a que esto se generara. No me gustó esto.
Ahí está, así. Pues entonces se repare para que estas defensas pues puedan defender y no dejen entrar más patógenos. Entonces va a aumentar las funciones de barrera. ¿Qué significa eso? Va a favorecer la reparación, la proliferación epitelial, va a favorecer que se produzcan más péptidos antimicrobianos para que esta barrera pues se selle. Ah, y también favorece las uniones ocluyentes para que esto se selle y no deje entrar más patógenos, ¿vale? Ahora, ahora, am, ¿qué otras cosas va a hacer? Ahorita lo que estamos viendo es inmunidad innata, eso tómenlo en cuenta, ¿vale? ¿Qué más puede hacer la inmunidad innata para empezar a defendernos contra estos patógenos? Bueno, me voy a regresar un poquito acá, al aumento de reactantes de fase agua. Además de estos marcadores, que son marcadores serológicos que nosotros podemos medir y saber que alguien está en inflamación, también el hígado empieza a producir otras cosas, como por ejemplo, aumento de receptores solubles, como por ejemplo, las pentraxinas. Una pentraxina es la proteína C reactiva, las ficolinas y las colectinas. Que si recuerdas, estos son receptores de la inmunidad innata, pero que son solubles en la sangre. ¿Cuál es la función que tienen estas dos cosas? Bueno, perdón, que tienen estas tres cosas, básicamente son dos. Por un lado, van a favorecer la opsonización. ¿Para qué? Si la respuesta inmune se está haciendo sistémica, o sea, estamos teniendo estas tres manifestaciones, quiere decir entonces que este patógeno se está diseminando, ya entró, ya no solamente se quedó aquí, sino que ya está entrando al torrente sanguíneo, por ejemplo, y yendo a otros tejidos. Entonces, nosotros tenemos que mandar patrullas al cuerpo para que estén buscando quién se está diseminando, quién nos está infectando en todo el cuerpo. Es por eso que produce más receptores solubles para que lo opsonicen y sea más fácil reconocerlo, ¿vale? Y la otra es también para que puedan activar al complemento. Aquí recordatorio rápido. Acuérdate que las pentraxinas, como la proteína C reactiva, puede activar la vía clásica, mientras que las ficolinas y las colectinas activan la vía de las lectinas, ¿vale? Esto me lleva a al otro tipo de proteínas que se va a empezar a producir entonces en un contexto infeccioso. Va a aumentar la producción de proteínas del complemento, ¿vale? El complemento justamente va a tener la función de que si hay algo en sangre, se va a unir a él para empezar a defendernos. Acuérdate que el complemento sirve para varias cosas. La primera, y creo que es la menos importante, es para generar un complejo de ataque a la membrana. Y ese complejo de ataque a la membrana favorezca la lisis de bacterias. Y aquí hay algo bien importante, y sí te lo voy a recordar. Todas las bacterias ya de manera evolutiva saben esto. Y entonces ya burlan este mecanismo porque hacen su membrana más gruesa, burlan al complemento, hay varios factores. Entonces, ¿cuáles son las únicas bacterias que sí son susceptibles a esta lisis mediada por el complemento? Las únicas que son mediadas por ella, que son susceptibles, son las neiserias, ¿vale? Pregunta de examen, ¿vale? Por eso les digo que esta es la función menos importante, la más conocida, pero la menos importante. Hay más. La otra es que va a aumentar la inflamación. ¿Por qué va a aumentar la inflamación? Porque acuérdate que a la hora de que se activa el complemento producimos anafilotoxinas, como lo es C3A, C5A, que es la más potente, y eso favorece a que todo esto, o sea, los cambios vasculares aumenten. Y por último, vamos a tener, bueno, ya les había dicho, vamos a ver que el complemento también funciona como opsónico. Hay varios mediadores como C3b, C3dG y C3b, C4b, que funcionan como opsoninas y favorecen su fagocitosis, ¿vale? Entonces, hablando ya de esto,
vamos a ver que otro mecanismo con el cual nos defendemos gracias a la respuesta inmune innata va a ser activando la respuesta fagocítica, ¿vale? Entonces, en conclusión, podríamos decir que este es el papel que tiene la inmunidad innata en la respuesta inmune contra microorganismos extracelulares, ¿vale? Te lo voy a poner aquí para que esto, cuando revises las, ¿cómo se llama? Las pizarras, lo tengas ahí a la mano porque esto es lo preguntable. Entonces, primer punto que nosotros tenemos que estudiar de este tema es cómo es que nos defendemos. Y es muy común que te lo pregunten en inmunidad innata y en inmunidad adaptativa. De la inmunidad innata, ¿con qué nos defendemos? Pues vamos a tener a nuestras células que nos van a defender. ¿Cuáles son las principales células de la inmunidad innata que van a ayudar contra microorganismos extracelulares? Dijimos los neutrófilos, porque los neutrófilos son células fagocíticas, células inflamatorias y también tienen gránulos específicos, la lisozima, contra bacterias. Y las otras son las células linfocíticas innatas de tipo 3, ¿vale? Porque estas, dijimos, producen dos citocinas, interleucina 17 interleucina 22, que ayudan a defender al cuerpo. ¿Cuáles son? Bueno, estas van a ser las principales células, ¿vale? ¿Qué mecanismos va a activar la inmunidad innata? Dijimos, van a ser dos. La respuesta inflamatoria a la hora de que se activan esos factores NF-κB AP1. ¿Por qué? Porque se produce interleucina 1, interleucina 6, TNF-alfa. Y por último, y además otras dos citocinas clave, acuérdate aquí, que también son características de un perfil contra bacterias extracelulares, es la interleucina 17 y la interleucina 22, ¿vale? Y por otro lado tenemos a la fagocitosis, ¿vale? ¿Quién ayuda a la fagocitosis? Pues ya dijimos, el complemento, los receptores solubles que se activan y me producen todo esto, ¿vale? Acuérdate que la inflamación principalmente se va a dar por la activación de los receptores tipo TOL. Aquí es como un dato característico, las lectinas tipo C que son para hongos, además de generar inflamación, también te pueden generar fagocitosis, ¿vale? Entonces esas son las dos principales respuestas que me van a ayudar. Y por último, en cuanto a los componentes humorales, pues recuerda que vamos a tener que el complemento juega un rol importante en la defensa contra microorganismos extracelulares, ¿vale? Entonces, esto que acabamos de ver es lo que te pueden preguntar respecto a la respuesta innata, ¿vale? Vamos ahora con la parte adaptativa. Entonces, ya esto ya lo sabes, a la hora de que se están peleando, pues va a haber células presentadoras de antígeno que van a ir a activar a linfocitos, ¿no? Entonces, aquí esto es otra cosa importante. ¿Por qué? Porque gracias a la activación de estos receptores de la inmunidad innata y gracias a que se activaron estos factores de transcripción, imagínate que ay, está punteado. Imagínate que esto de aquí es una célula dendrítica. Esta célula dendrítica, gracias a que activó estos factores, a la hora de que presenta antígenos, va a poder expresar moléculas coestimuladoras. Esa es otra función que tiene esos factores de transcripción. ¿Qué moléculas coestimuladoras? CD28, ¿vale? Entonces aquí va a tener al MHC, el antígeno que captó, y ahora sí va a poder darle las dos señales de activación al linfocito T. ¿Vale? Y este linfocito T se va a poder diferenciar, ¿vale? ¿En qué se va a diferenciar este linfocito T? Por un lado, recuerda que tenemos una respuesta inflamatoria en el ambiente. Entonces va a haber un aumento importante de interleucina 6 principalmente. Pero también por otro lado, recuerda que normalmente la respuesta en donde se está generando esto es en las mucosas. Entonces, en las mucosas, algo que veíamos en el tema pasado,
es que se produce de manera basal abundantes cantidades de TGF-beta. Entonces, si tú tienes interleucina 6 por la inflamación que se activó, más TGF-beta que se produce de base, acuérdate que estos linfocitos T expresan un factor de transcripción maestro que en este caso va a ser ROR gamma T. Y por lo tanto, este linfocito se va a diferenciar en un linfocito TH17. ¿Vale? ¿Cuáles son las principales células de la inmunidad adaptativa contra la respuesta para microorganismos extracelulares? TH17. ¿Vale? ¿Qué liberaban esos dos citocinas? Pues acuérdate, interleucina 17, que ya dijimos que esto es para la inflamación, y la interleucina 22, que es para aumentar las funciones de barrera. ¿Vale? Básicamente ese es el papel principal de la respuesta celular adaptativa, ¿vale? ¿Qué otra cosa puede pasar? Se puede activar también un linfocito B contra los antígenos bacterianos o fúngicos, ¿vale? Aquí importante, recuerda que la activación de linfocitos B existe en dos tipos, la vía T independiente y la vía T dependiente. Entonces, los linfocitos, como lo son los linfocitos B1 y los linfocitos B de zona marginal, principalmente se van a activar por la vía T independiente, o sea, normalmente contra antígenos que son no proteicos. Por ejemplo, polisacáridos de la cápsula polisacárido, o como por ejemplo el lipopolisacárido, ¿vale? ¿Y qué van a producir estos linfocitos a la hora de que se activan por esta vía? Acuérdate, producen IgM porque no hacen cambio de isotipo, pero no genera memoria. ¿Cuál es la función que tiene la IgM? También esto ya lo vimos en el bloque pasado, pero acuérdate que a la hora de que se pega por ser un anticuerpo, esto todo lo hacen, puede neutralizar y puede inhibir la proliferación. Pero en cuanto a funciones específicas que tiene esta IgM, pues una de ellas va a ser también activar al complemento, ¿vale? En el caso de otro tipo de linfocitos, que son los linfocitos B2 o linfocitos B foliculares, estos se activan por la vía T dependiente. O sea, se activan contra péptidos, proteínas. Y entonces estos sí pueden hacer cambio de isotipo. ¿Cuáles son los isotipos que me interesan principalmente en una respuesta contra microorganismos extracelulares? Acuérdate que hay de base una, o sea, estamos en una mucosa. Entonces, en las mucosas dijimos se produce mucho TGF-beta, por lo tanto, el principal isotipo que se va a formar en estas respuestas va a ser la IgA, ¿vale? ¿Por qué IgA? Porque dijimos que el TGF-beta lo que hace es hacer el cambio de isotipo hacia esa parte. Entonces, esta IgA puede ayudarme a la inmunidad en mucosas, ayudarme a que se libere hacia la leche materna, la saliva y protegernos en esa mucosa, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el principal isotipo diferenciado? Es la IgA. Pero hay otros. Por ejemplo, también se puede diferenciar una IgG. Y esta IgG también puede servir como opsonina y reforzar la fagocitosis, ¿vale? Entonces, si te llegan a preguntar, o sea, al final, ¿cuáles son los isotipos que se diferencian? La M, si es por antígenos no peptídicos, acuérdate. La A, principalmente cuando hablamos de una respuesta, porque estamos en mucosas, pero también la G, ¿vale? Si te ponen esas tres, ¿cuál tú vas a contestar en tu examen? Si es que te llegan a preguntar, que no creo, pero si viene, la A, ¿vale? Y ya. Ah, déjame ver qué me falta. Y pues ya, básicamente esto que acabamos de ver es respuesta adaptativa. Entonces vamos a resumirlo rápidamente. Entonces, de respuesta adaptativa, componente celular, vamos a tener que los principales van a ser los TH17, ¿vale? Y del componente humoral, ya dijimos que la principal de todas es la IgA,
pero también tenemos IgG e IgM, ¿vale? Perfecto. ¿Y cómo te pueden preguntar esto? También, ¿por qué en una respuesta infecciosa se pueden, cuáles son los datos clásicos de inflamación sistémica? Eso lo vimos también en primer bloque. Nada más acuérdate, leucocitosis, leucos por arriba de 10.000, fiebre y aumento de reactantes de fase aguda. ¿Cuáles medimos principalmente? Eh, Proteína C reactiva y velocidad de sedimentación globular, ¿vale? Entonces, esto, chicos, es básicamente lo que más les van a preguntar en su examen y que, pues si se dieron cuenta, es muy lógico porque es lo que vimos en bloque uno y bloque 2, ¿vale? Entonces solamente es integrar, ¿vale? Entonces esa es la primera parte. Ahora, otra cosa que les gusta preguntar son las consecuencias patológicas. ¿A qué se refiere este término? Esto quiero que también entiendan qué es lo que les están preguntando. A la hora de que nosotros montamos esta respuesta, si esa respuesta no se regula bien o sigue por mucho tiempo o es una respuesta exagerada, puede empezar a traernos afecciones al cuerpo a la hora de que nosotros activamos esto, ¿vale? ¿Cuáles son las consecuencias patológicas que se pueden generar debido a que nosotros ataquemos microorganismos extracelulares? La primera va a ser un choque séptico. La segunda es que se puede favorecer la autoinmunidad, ¿vale? Vamos a explicar por qué se dan estas dos y qué significa cada una de ellas, ¿vale? Entonces, hablando de choque séptico, ¿qué es lo que pasa? Un estado, bueno, para empezar, ¿qué es un choque? Un estado de choque es un estado en el que el corazón no está aportando el suficiente oxígeno principalmente a los tejidos. Y como no lo está haciendo, pues los tejidos sufren hipoxia. Entonces, hay algo en el corazón o en la circulación que hace que no llegue oxígeno a los tejidos y por lo tanto hay hipoxia, ¿vale? ¿Cómo tú vas a saber que un paciente está con datos de choque? Ay, principalmente porque a la hora de que no hay oxígeno y hay hipoxia celular, las células aumentan el metabolismo anaerobio y un resultado del metabolismo anaerobio, pues si recuerdas, es el lactato. Entonces aumentan las cantidades de lactato en sangre. Cuando alguien tiene lactato por arriba de 2, eso significa entonces que probablemente está chocado, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el problema? No solamente es que los tejidos no funcionen, o sea, no respiren bien, sino que eso va a traer como consecuencia un daño orgánico, o sea, algún órgano va a empezar a fallar y entonces eso puede traer a la muerte. Eso básicamente es un estado de choque, ¿vale? Hay diferentes tipos de choque, eso ya lo van a ver cuando lleguen a tercerito. Pero hay, por ejemplo, el choque, el choque distributivo, el choque neurogénico, el choque hipovolémico. Hay diferentes tipos de choque debido a la fisiopatología que haga que se presente esto, ¿vale? Existe un grupo de choques que es el choque distributivo. ¿Qué es lo que pasa en el choque distributivo? Básicamente este choque es porque tú tienes un vaso sanguíneo y ese vaso sanguíneo está dejando salir toda la sangre y por lo tanto hay una disminución en la volemia. Y acuérdate, si disminuye la volemia, pues entonces disminuye el retorno venoso y si disminuye el retorno venoso, pues entonces va a disminuir el volumen sistólico y si disminuye el volumen sistólico, pues entonces hay una disminución en el gasto cardíaco y por lo tanto los tejidos no se van a oxigenar, ¿vale? Bueno, eso es básicamente lo que pasa en los choques distributivos. Hay varias causas. Uno es, por ejemplo, el choque anafiláctico, que también es por una respuesta inmune, pero no por algo malo. La otra es, bueno, lo vamos a ver después.
La otra es un choque neurogénico en donde hay una lesión a nivel de la médula espinal y entonces activa componentes parasimpáticos que lo que hacen es que hay una vasodilatación y pues eso disminuye la resistencia vascular periférica y por lo tanto baja también el volumen, el gasto cardíaco. Y el séptico, que es el que vamos a ver ahorita. Entonces, ¿a qué hace referencia el choque séptico? Cuando escuches que un choque es séptico, es porque es debido a una infección. Entonces, el paciente va a tener datos sistémicos de inflamación, un cultivo positivo, o sea que hay un bicho ahí creciendo en sangre, y pues esto está generando una respuesta inflamatoria que te va a originar este choque. Ahora, ¿por qué la respuesta inflamatoria genera un choque? Acuérdate que algo que pasa durante la respuesta inflamatoria es que hay una vasodilatación. Entonces los vasos aumentan. Bueno, aumentan su calibre. Y la otra es que hay un aumento en la permeabilidad. Entonces estos vasos son muy permeables y permiten que se empiece a extravasar líquido. Eso genera el edema que vimos en primer bloque. ¿Vale? Eso pasa normalmente en una respuesta inflamatoria local y no tenemos gran problema porque la respuesta se queda ahí, solamente en la mano, en el sitio donde te pegaste. Pero ¿qué es lo que pasa si se hace sistémica esta inflamación? Pues va a ocurrir en todos los vasos sanguíneos del cuerpo. Y entonces, esto nos trae consecuencias. Porque número uno, hay vasodilatación. Y entonces la vasodilatación, esto trae como consecuencia que disminuyan las resistencias vasculares periféricas y por lo tanto disminuya la tensión arterial, ¿vale? Y la otra dijimos a la hora de que hay este edema, pues disminuye el volumen sanguíneo, disminuye el retorno venoso y entonces ya dijimos, hay una baja en el gasto cardíaco, ¿vale? Y entonces esto que va a traer en consecuencia que los órganos no estén recibiendo el suficiente oxígeno, la suficiente sangre para poder nutrirse y empiezan a fallar, ¿vale? ¿Cuáles son los tejidos que empiezan a dañar principalmente? Número uno, el cerebro, ¿vale? Entonces puedes empezar con alteraciones de la conciencia. Número dos, hay una lesión renal aguda. ¿Qué es lo que pasa con la lesión renal? Como el riñón deja de tener un suficiente aporte de oxígeno, empieza a necrosarse y entonces eso puede progresar a una lesión que se llama lesión, bueno, es prerrenal, después renal, y si disfunciona el riñón, básicamente empieza a disfuncionar todo, ¿vale? Eh, y ya, básicamente eso es lo que pasa en el choque y es por lo que muchas veces las infecciones se tienen que tratar rápido, porque si no pueden progresar a eso y pues eso compromete la vida de los pacientes, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que pasa con la autoinmunidad? Entonces ya explicamos por qué una respuesta contra microorganismos extra, no solo microorganismos extracelulares, en sí esto puede pasar con cualquiera, pero es más común en ellos, puede causar esto. Ahora, ¿qué cosas predisponen a que esto ocurra, a que la inflamación sea tan grande? Bueno, dentro de las cosas específicamente que tienen estos microorganismos para predisponer a esto es que haya presencia de superantígenos. ¿Por qué? Porque, o toxinas, vamos a poner aquí, toxinas. ¿Por qué? En el caso de los superantígenos, esto lo vimos en segundo bloque. Acuérdate que normalmente tú tienes una célula presentadora de antígenos, aquí la voy a dibujar, aquí estaría el MHC, aquí estaría el antígeno y después tendríamos cadena beta y cadena alfa de tu linfocito, ¿no? Aquí estaría. ¿Qué es lo que pasa? Los superantígenos son antígenos muy grandes que no se unen en este surquito de aquí, sino que se unen por afuera, llegan por acá. ¿A dónde se une un superantígeno? Recordatorio de segundo bloque. Se une a la cadena alfa del MHC y a la porción variable de la cadena beta del TCR. ¿Qué es lo importante de aquí? Este TCR, chicos, básicamente algo que vimos en segundo bloque es que es diferente en cada linfocito. O sea, aquí imagínate, tú tienes aquí un linfocito, aquí tienes otro linfocito T y otro linfocito T, ¿vale?
Y todos tienen un TCR diferente. O sea, por ejemplo, este tiene un TCR que es azul marino, este de acá tiene un TCR rojo, este de acá un TCR verde y este de acá un TCR morado, ¿vale? Entonces reconocen cosas diferentes. ¿Qué es lo que pasa? Es muy común que los linfocitos T tengan específicamente en la porción variable de su cadena beta esa región o sea, en común. O sea, esta región, imagínate esta región rosita, la tienen igual. Este de acá y este de acá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si es un antígeno normal, este antígeno solamente va a poder activar al TCR para el cual está diseñado, porque tiene que ser reconocido por todo el TCR. ¿Qué es lo que pasa con los superantígenos? Como se unen a esta porción de aquí, cualquier linfocito que tenga esta porción igualita se va a activar. Entonces, esto es lo malo de los superantígenos, que no nada más me va a activar a un linfocito para el cual está diseñado, sino que va a activarme a todos los linfocitos que tengan este segmento idéntico. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los superantígenos? Esto lo vimos también en el segundo bloque, que favorece la activación policlonal de linfocitos T. Por lo tanto, tú vas a activar a un montón de linfocitos. Y si activas muchas células, pues vas a tener muchas citocinas proinflamatorias. Entonces la inflamación se va a hacer muy grande. Lo mismo con las toxinas. Las toxinas pueden, por ejemplo, activar al TLR4, el lipopolisacárido, por ejemplo. Y entonces acuérdate que el lipopolisacárido, perdón, el TLR4 a la hora de que se activa, o sea, activa tanto vía antiviral como vía inflamatoria. Entonces vas a tener un montón de citocinas. ¿Cómo se le llama a todo esto que generan este tipo de moléculas? Tormenta de citocinas. Y entonces al tener muchas citocinas proinflamatorias producidas, pues vas a tener esta inflamación sistémica más agravada y vas a tener mayor riesgo a tener eh, este choque, ¿vale? Entonces, un ejemplo típico de esto es, por ejemplo, el COVID. Llegó un punto en COVID en donde como tal el virus no era el que te mataba, o sea, la infección, sino era la respuesta inmune que se tenía contra el virus. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Por eso los pacientes, si les dabas dexametasona, ahí como que salió esa evidencia, sobrevivían más, porque esa dexametasona disminuía toda esta producción de citocinas proinflamatorias al ser un esteroide. Y entonces ya no tenías tanto riesgo de generar choque y que el paciente empiece a tener comorbilidades. ¿Vale? Entonces, eso es el por qué se da este choque séptico. ¿Vale? Ya por último, tenemos a la autoinmunidad, porque los pacientes pueden terminar con autoinmunidad. Esto lo vamos a entender más en la clase de autoinmunidad, es un tema que me encanta, pero básicamente hay varios factores. Para que alguien tenga autoinmunidad, no me voy a meter tanto en esto, básicamente tú debes de estar predispuesto genéticamente, tener alguna falla en tus mecanismos de tolerancia y algún componente ambiental. Entonces, el por qué las infecciones te pueden dar autoinmunidad entra dentro de los componentes ambientales. Eso, los demás los vamos a ver después. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A la hora de que tú tienes una infección, tú puedes generar autoinmunidad por dos mecanismos. Uno es debido a algo llamado reacción cruzada y el segundo es por la formación de neoantígenos. ¿Vale? Voy a explicar esto, lo vamos a entender más en autoinmunidad, pero lo voy a explicar. ¿Qué es lo que pasa? Imagínate que esta de aquí es la proteína M de Piógenes, ¿vale? Y esta de por acá es la proteína del corazón, ¿vale? De las válvulas cardíacas, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A la hora de que mis linfocitos se activan contra la proteína de la bacteria, producen anticuerpos que van a ir y van a atacar a esta bacteria. Pero da la casualidad que esto se parece muchísimo a un componente propio. A esta propiedad en donde dos moléculas se parecen mucho, se conoce como mimetismo molecular. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Como esto se parece a esto, pues estos anticuerpos también atacan a esto porque se parece mucho. Y entonces hay una reacción cruzada, empiezas a atacar a lo que es propio.
Y es por eso que te puede dar, por ejemplo, fiebre reumática en una infección por piógenes. Se empiezan a inflamar tus válvulas cardíacas porque se están confundiendo tus anticuerpos. Eso es algo muy común. Por eso siempre que luego vas a ver que cuando llegamos a autoinmunidad, las infecciones siempre hay como virus que desencadenan enfermedades autoinmunes o enfermedades. Por ejemplo, muchos pacientes después de tener COVID empezaron con hipotiroidismo autoinmune. O muchos pacientes que durante la infancia les dio, por ejemplo, pie, mano, boca, que es una, bueno, ya lo vieron en, en Viro, pueden tener riesgo de tener diabetes, ¿vale? Tipo 1. Entre muchas otras, por ejemplo, pacientes que tienen, no sé, alguna infección por, no sé, Epstein-Barr, VIH, también pueden generar autoinmunidad, ¿vale? Debido a esto. Entonces, eso es la reacción cruzada. Ojo, y esto es súper preguntable, no confundir reacción cruzada con presentación cruzada. Reacción cruzada es este mecanismo en el cual se le cruzan los cables al cuerpo inmune, al sistema inmune, reconoce como extraño algo que es propio porque se parece mucho a lo extraño y entonces lo ataca. Presentación cruzada, acuérdate que es el mecanismo de presentación antigénica en donde un antígeno extracelular se procesa por ambos MHCs y pues activas tanto a CD4 como a CD8, ¿no? Eso lo vimos el bloque pasado. Entonces, no confundir esos dos conceptos. ¿Qué pasa con los neoantígenos? Un neoantígeno, igual lo vimos el bloque pasado, por eso les digo, traten de entrar a las clases ahorita. Yo sé que muchos están clavados en bloque 2, pero les va a ayudar a reforzar muchos conceptos. Y los más, hasta lo entiendes mejor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Un neoantígeno es un antígeno que es derivado de la modificación de un antígeno previo. Por ejemplo, imagínate que este de aquí es la colágena, ¿vale? Esta colágena puede sufrir procesos, no sé, de ubiquitinización, citrulinización, metilación, etcétera. Y va a ser, imagínate, eh, esta colágena de repente va a tener ahora péptidos citrulinados, ¿vale? Hubo una modificación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En un inicio, esta colágena no se veía como extraña, pero a la hora de que existen estas modificaciones, ya se ven como extrañas y entonces el cuerpo empieza a atacar ahora hacia la colágena. ¿Qué cosas favorecen estas modificaciones? Una es la inflamación crónica. Y ya dijimos, si tú tienes una infección, ya sea que por el propio daño que te hace el patógeno o por la inflamación que se genera, puedes generar esta inflamación crónica que genere estas modificaciones y genere neoantígenos y entonces te genere autoinmunidad, ¿vale? Esto lo vamos a ver mejor en el tema de autoinmunidad, pero esa es la otra por la cual te pueden dar autoinmunidad las infecciones, ¿vale? Si hay dudas, si hay preguntas, pues ya saben, me pueden preguntar por chat o en la siguiente clase, ¿vale? Perfecto. Entonces, vámonos a la presentación. Sí, déjenme irme para acá. Perfecto. Entonces, resumen. O sea, se los voy a tratar de poner aquí. O sea, la verdad es que lo importante es lo que vimos en la presentación, pero pues vamos a repasar. Entonces, extracelulares, cosas que te van a preguntar, te digo, mecanismos efectores, inmunidad innata adaptativa. Importante aquí, acuérdate bien, las células principales son neutros y tipo 3 en el caso de lo innato. Y de lo adaptativo, acuérdate, aquí lo preguntable pues son los THs. Te pueden también preguntar cuál es un perfil de citocinas característico de una respuesta extracelular. Pues nada más acuérdate que son las que vimos, TH17, interleucina 17, interleucina 22. También los isotipos diferenciados, la principal es la IgA. Aquí te dejo los mecanismos patogénicos, que te decía es la autoinmunidad y el choque séptico. Y esto de acá que son los mecanismos de evasión, ¿vale? Entonces, de estos mecanismos de evasión que te pueden... Esto sí es súper preguntable, a lo mejor no tanto de los extracelulares, hay unos característicos, pero es más como de virus, pero también te los tienes que aprender porque son súper preguntables. Entonces, ¿qué es la variación antigénica? Básicamente, los microorganismos son muy listos. Entonces, ya saben, imagínate. am, a ver, imagínate que tú tienes una bacteria. Esa bacteria es, no sé, Neisseria gonorrea. Entonces, esta Neisseria, aquí está, identifica que cuando infecta el cuerpo, tiene una proteína.
imagínate estas proteínas de acá, que son muy inmunogénicas. Y entonces esa proteína específicamente es la que activa la respuesta y por eso la están matando. ¿Qué es lo que dice Neisseria? Bueno, ya sé que esta es la proteína que me está haciendo, que está generando memoria, que está haciendo que se active la respuesta. Pues lo que voy a hacer es, ahora en lugar de que sea azul, que sea roja, la voy, ¿por qué se está quitando? Que sea roja, la voy a hacer verde o voy a cambiarle aminoácidos y para que esto cambie y entonces ahora la respuesta ya no se pueda ser igual porque ya cambié el antígeno, ahora es menos inmunogénico, no va a causar memoria y entonces eso ayuda a que pueda infectar y la memoria no se pueda ocupar porque está variando los antígenos. Entonces, ¿cuáles son las principales que hacen eso? Neisseria gonorrea, E. coli y Salmonella typhi y Paratyphi. La mnemotecnia que te doy es NES, Neisseria gonorrea, E. coli, Salmonella, ¿vale? La otra es la inhibición del complemento. Está muy fácil porque todas las bacterias burlan al complemento. ¿Cuáles son las únicas bacterias susceptibles a la lisis mediada por el complemento? Las Neisseria. En el caso de la resistencia a la fagocitosis, esto es porque a la hora de que, acuérdate que un paso importante para la fagocitosis es el reconocimiento. Entonces, si las bacterias tienen cápsula, esa cápsula con ácido ciálico inhibe a los receptores de reconocimiento de la fagocitosis. Y por lo tanto, como que la célula dice, ah, caray, como que esto se parece a algo propio, entonces mejor no lo voy a fagocitar. ¿Cuáles son esas bacterias capsuladas? Hemophilus influenza, Neisseria meningitidis, Moraxella catarrhalis, neumococo, ¿vale? Es por eso, les decía que es un rol importante los linfocitos B de zona marginal porque producen anticuerpos contra esos polisacáridos y entonces opsonizan mejor a las bacterias y eso ayuda a que se pierda este efecto, ¿vale? Siguiente, la captación de especies reactivas. Ya dijimos, la fagocitosis es el otro mecanismo principal de la inmunidad innata. Si se quita este mecanismo, pues entonces básicamente ya valiste. ¿Cómo lo pueden hacer? Todas las bacterias que sean catalasa positivos como por ejemplo Helicobacter pylori aureus, que son catalasa positivos. Esta catalasa lo que hace es el peróxido de hidrógeno, que es un sustrato importante para las diferentes reacciones que producen especies reactivas, la reacción de Haber-Weiss, la reacción de Fendon, por ejemplo. eh, Ese peróxido de hidrógeno lo elimina y lo convierte en agua. Y entonces, si ya no hay peróxido, ya no hay fuente de especies reactivas y por lo tanto no se va a dañar a la bacteria que estamos fagocitando. Entonces, eso lo hace la catalasa. Y por último, las proteasas de IgA, esta es característica de gonorrea. ¿Qué es lo que hace? La IgA es quien te defiende a nivel de las mucosas, lo que hace es degradarla, pierde su efecto y ya puede proliferar sin ningún problema, ¿vale? Ahora, de los hongos, aquí nada más como para hacer un poquito más de énfasis en ellos. Súper importante recordar que los receptores de lectinas tipo C son principalmente receptores que van a reconocer estos hongos. Dentro de los mecanismos que van a favorecer que un hongo pueda evadir la respuesta, uno es, por ejemplo, Candida albicans y el otro es Cryptococcus neoformans. Acuérdate que los hongos tienen una propiedad que es el dimorfismo, o sea que pueden pasarse a su forma de levadura. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque a la hora de que hace esto, oculta los glucanos, que esos glucanos son los que activan a los receptores de la inmunidad innata, y entonces se vuelve menos inmunogénico ese hongo, ¿vale? En el caso de Candida albicans también puede degradar a el complemento porque degrada a C4b y a C5. Entonces, inhibe la lisis por el complemento y también inhibe la opsonización. Y por último, también favorece la diferenciación de T reguladores. Entonces, si aumentan los T reguladores, la respuesta se suprime. Y por último, Cryptococcus neoformans también es capsulado. Entonces, igual, lo mismo que el ácido ciálico inhibe la fagocitosis, ¿vale? Esos son los principales mecanismos que tienes que saber. Ahora, vamos con hongos y bacterias extracelulares. Y esto también está bastante interesante. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ellos? Vámonos. Uy, espere, vámonos a la pizarra. Acá, acá. Muy bien. Entonces, algo que ocurre con los microorganismos intracelulares es que van a ser captados por nuestros fagocitos, ¿vale? Empecemos desde ahí.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puede que sea una bacteria o un hongo que infecte un macrófago. Vamos a imaginar que está aquí en el macrófago. Entonces, este de aquí es el macrófago. Aquí está, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tú aquí vas a tener a esta bacteria. Ahí está la bacteria, ¿vale? ¿Qué es lo que va a hacer este macrófago para empezar con la respuesta? Acuérdate, primero innato, después adaptativo. Dentro del citosol vamos a tener también receptores de la inmunidad innata que nos ayuden a reconocer estos patógenos. ¿Cuál va a ser el principal receptor de la inmunidad innata? El principal va a ser el receptor tipo NOT. ¿Por qué los receptores tipo NOT? Porque acuérdate que estos van a reconocer a los PAMs y la respuesta que a mí me sirve para estos PAMs va a ser la respuesta inflamatoria. Es por eso que esos son los principales receptores que me van a ayudar contra estos patógenos. Sé que hay más, por ejemplo, los detectores citosólicos de DNA, los tipo RIG, los TLR citoplásmicos, pero ¿por qué esos no los considero? Porque esos son más para virus y te van a producir un estado antiviral. Entonces, en cuanto a respuesta, me sirven más los NOT, ¿vale? Los NOT, acuérdate, hay diferentes tipos. ¿Cuáles son? Por un lado, tengo a los receptores NOT1 y NOT2, que estos lo que favorecen es activar algo llamado señalosoma de NOT. Y por otro lado, tengo al NLRP3, que es el receptor de dominio pirina, y este me ayuda a formar al inflamosoma, ¿vale? ¿Qué tienen en común estos dos? Que estos me van a permitir empezar a producir citocinas proinflamatorias, como por ejemplo interleucina 1 beta, interleucina 18, interleucina 12, ¿vale? Entonces, esas van a ser las principales citocinas que me van a iniciar la respuesta. ¿Qué es lo que va a pasar? Estas células, principalmente gracias a la interleucina 18, a la interleucina 12, a la interleucina 15 que también pueden producir, me van a empezar a diferenciar diferentes células. ¿Cuáles principalmente? Células NK, que voy a poner también a la interleucina 15, nada más para que no se te olvide. Y esa interleucina 15 que diferencia NK, y también, gracias por ejemplo a la interleucina 12, se puede diferenciar otro linfocito, que este es igual de la inmunidad innata, que va a ser la célula linfocítica innata de tipo 1, ¿vale? Entonces, esas son las dos principales células de la respuesta inmune innata, macrófagos, NKs y células linfocíticas innatas de tipo 1. ¿Por qué estas son importantes? Bueno, en el caso de las NK, porque número uno, las NK, acuérdate, pueden producir citocinas. Una de ellas es que va a aumentar los niveles de interferón gamma, que este interferón gamma también ayuda a diferenciar estas células linfocíticas innatas de tipo 1 y esto ayuda a que ellas produzcan más para que se genere más, ¿vale? ¿Por qué es importante esta alta producción de interferón gamma? Porque este interferón gamma es el que va a favorecer que mis fagocitos expresen dos enzimas importantes. ¿Qué enzimas? La NADPH, oxidasa, y la óxido nítrico sintasa inducible. ¿Por qué son importantes? Porque estas van a ayudar a que mis fagocitos aumenten la producción de especies reactivas de oxígeno y de especies reactivas de nitrógeno. Y esto ayude a degradar a estos patógenos, ¿vale? Entonces, un mecanismo importante que me va a ayudar respecto a la inmunidad innata a eliminar a estos microorganismos es la fagocitosis propiamente, ¿vale? Entonces, el interferón gamma es la principal citocina aquí.
La otra es porque una célula que está infectada va a producir marcadores de estrés. Uno de los marcadores de estrés que pueden expresar es una molécula análoga al MHC de clase uno llamado MIC-A y MIC-B, ¿vale? ¿Por qué es importante esto? Porque MIC-A y MIC-B pueden ser reconocidos por un receptor en mi NK llamado KIR2TS. Este recuerda que es un receptor activador y va a hacer que la célula desencadene sus mecanismos de citotoxicidad contra la célula infectada. Entonces, ese es el otro mecanismo por el cual mi NK me va a ayudar, porque va a favorecer la citotoxicidad, va a matar citotoxicidad a las células infectadas, ¿vale? ¿Qué más? También muchos microorganismos que son intracelulares tienen muchos antígenos lipídicos. Esos antígenos lipídicos pueden ser presentados en el contexto del de células de moléculas análogas al MHC de clase uno, como por ejemplo C1D, CD1D, perdón, CD1D. Y esto va a ser reconocido principalmente por linfocitos no clásicos, como lo son las células NKT o T gamma delta, que si bien son células de la inmunidad adaptativa, funcionan como células de la inmunidad innata y también pueden generar citotoxicidad contra la célula infectada, ¿vale? Entonces, ese es el papel que tienen estas células, ¿vale? La producción de interferón gamma, que va a ser clave para la producción de especies reactivas de oxígeno, y la citotoxicidad por células citotóxicas, ya sea a la hora de que se diferencian, expresan moléculas de estrés o antígenos lipídicos por CD1, ¿vale? Eh, Ahora, estas células pueden activar a linfocitos T. Aquí principalmente los linfocitos T que más me interesan van a ser los linfocitos T cooperadores. ¿Por qué? Por un lado, acuérdate, tú estás produciendo altos niveles de interleucina 12, altos niveles de interferón gamma. Esto va a favorecer entonces que el perfil de linfocitos que se diferencie sea el que es positivo a TIBET. ¿Cuáles son los linfocitos que expresan TIBET? Los TH1. ¿Y qué va a producir ese TH1? Pues va a aumentar la cantidad del interferón gamma, va a aumentar citocinas proinflamatorias como el TNF-alfa, ¿vale? En el caso del interferón de tipo 1, acuérdate que este es muy importante porque número uno va a aumentar todavía más la activación de macrófagos M1 para que sigamos haciendo fagocitosis. La otra, acuérdate que aumenta la expresión del MHC. ¿Qué MHC? Los dos, tanto el tipo uno como el tipo 2, principalmente el tipo 2, pero también el tipo 1. ¿Para qué? Para que las células presentadoras de antígeno procesen más el MHC y sea más fácil reconocer y matar a la célula infectada, ¿vale? ¿Qué más? También aumenta, ya dijimos, la producción de especies reactivas de oxígeno, ¿vale? Y principalmente eso. Ahora, en el caso de los linfos B, en el caso de los linfos B, igual se van a activar. Aquí principalmente la vía que me interesa es la vía T dependiente. Y gracias a que se está produciendo este interferón gamma, el principal isotipo que se va a diferenciar en esta respuesta es la IgG, ¿vale? ¿Cuál va a ser la función de esa IgG? Pues opsonizar, porque es una opsonina, pero también favorecer la citotoxicidad dependiente de anticuerpos, ¿vale? ¿Por qué? Porque acuérdate que la NK, perdón, el anticuerpo puede llegar, opsonizar aquí a mi célula y esta NK, gracias a que expresa el receptor CD16, también conocido como Fc gamma R3A, se activa y mata la célula que está pegada con la IgG, ¿vale? Entonces, esas son las dos cosas para la cual yo quiero más IgG, ¿vale? En conclusión, entonces, acá. En conclusión, entonces, hablando de la inmunidad innata,
Las principales células que se van a diferenciar gracias a esta respuesta son los monocitos, que se van a diferenciar en macrófagos, células linfocíticas innatas de tipo 1 y células NK. Esas son las principales, ¿vale? Hablando de mecanismos humorales de la inmunidad innata, la verdad es que aquí el complemento no tiene una participación tan relevante, mientras que de la inmunidad adaptativa, pues dijimos que las principales células van a ser los TH1. ¿Qué perfil va a aumentar o cuál es el perfil de citocinas característico de una respuesta? Ya dijimos, va a ser el interferón gamma y el TNF-alfa y la interleucina 12. Ese es característico. ¿Qué más? Hablando del componente humoral de la inmunidad adaptativa, pues ya dijimos, principalmente yo lo que voy a querer es IgG en este tipo de respuestas, ¿vale? Y listo. Básicamente esos serían los principales mecanismos. Ahora, hablando de los mecanismos patogénicos, así como vimos en en los extracelulares mecanismos patogénicos, también de los intracelulares tenemos mecanismos patogénicos característicos de ellos. ¿Quién hago esto para acá? Entonces, por un lado, ¿qué mecanismos patogénicos puedo tener? Vamos a poner aquí patogénicos. Entonces, número uno, también te pueden dar choque, ¿vale? Por otro lado, también te pueden dar autoinmunidad. Y por otro lado, que esta es creo que la característica y que te pueden preguntar, este tipo de respuestas te puede dar algo que se conoce como hipersensibilidad de tipo 4, ¿vale? O sea, la formación de granulomas. ¿Qué significa eso? Bueno, lo vamos a entender más cuando lleguemos al tema de hipersensibilidades, pero básicamente una hipersensibilidad de tipo 4 es una respuesta exagerada que daña el cuerpo y que está mediada por células, o sea, células linfocitos T que se activan y dañan al cuerpo, ¿vale? Específicamente el tipo de hipersensibilidad 4 que se activa aquí es una hipersensibilidad llamada hipersensibilidad granulomatosa. Ahorita vamos a ver por qué es eso, pero se da porque se están activando muchísimo a los macrófagos, ¿vale? Entonces, para eso vámonos al pizarrón. Digo, a la presentación, que creo que no están viendo nada. Aquí, vamos. Ahí está. Entonces, resumen rápido. Bien. Ahí está. Entonces, mecanismos efectores, innata, ya dijimos inflamación, fagocitosis, estas son las principales células. De la adaptativa, TH1, T citotóxicas. Si bien las T citotóxicas también se pueden diferenciar porque al final es algo intracelular y te pueden ayudar, aquí la principal defensa celular, a fines de examen, van a ser los TH1. La principal defensa humoral va a ser la IgG, ¿vale? Ahí sí no hay tanta disputa entre si son las demás, principalmente IgG, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa con los mecanismos de evasión? Eso igual te lo tienes que saber al 100. Esos sí son bastante preguntables. El principal, la inhibición de la formación del fagolisosoma. La fagocitosis, acuérdate que una vez que se endocita al patógeno, se guarda en una vesícula llamada fagosoma, y ese fagosoma se fusiona con un lisosoma para formar el fagolisosoma y entonces se pueda empezar a atacar al patógeno. ¿Cuál es el principal patógeno que inhibe el fagolisosoma? Tuberculosis. Eso es lo que siempre te preguntan, ¿vale? ¿Cuál es el mecanismo de evasión de tuberculosis? Inhibe el fagolisosoma. La otra es la formación de especies reactivas de oxígeno, principalmente Mycobacterium leprae, porque tiene algo que se conoce como glucolípido fenólico. Y por último, la ruptura del fagolisosoma, perdón, del fagosoma. O sea, ya lo tienen ahí guardadito en el fagosoma. Lo que hacen ellos es formar ahí un porito, gracias a una proteína llamada hemolicina, y salirse, y entonces ya nunca se ataca, está libre en el citosol. ¿Cuáles son las dos principales? Shigella y Listeria monocytogenes, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con estas hipersensibilidades de tipo 4? Para que se entienda mejor esto, vamos a hablar de algo que se conoce como hipersensibilidad granulomatosa. Y para que lo entiendas mejor, porque esto lo vamos a ver en el tema de hipersensibilidad, vamos a hablar de tuberculosis específicamente. Entonces, Mycobacterium tuberculosis, como sabes, es un bacilo
aerobio estricto, por eso principalmente cuando tú tienes una infección por tuberculosis siempre va a estar en las zonas más aireadas, que son la parte de los ápices. Ácido alcohol resistente, ¿no? Eso es lo que tuviste en Mico. Este tema me gusta mucho, por eso me estoy explayando, ¿eh? Y además porque dentro del internado, o sea, pues sí me pidieron, porque no todos lo hacen, dar varias ponencias y uno de ellos fue tuberculosis. Entonces, ¿qué es lo que pasa con él? Básicamente, para que alguien se infecte de tuberculosis debe de estar expuesto a alguien con tuberculosis. A este paciente que es capaz de transmitir tuberculosis se le conoce como paciente bacilífero. Importante, no todos los tipos de tuberculosis, porque acuérdate que hay varios tipos de tuberculosis, no solo respiratorio, sino también hay TB a nivel de diferentes órganos. No todos son transmisibles. ¿Cuáles sí son los que son transmisibles? La TB pulmonar, la laringia, porque se puede expectorar, ¿vale? Esos son los que son transmisores de la enfermedad. Entonces, este paciente tose, libera los bacilos y entonces va a estar en contacto con alguien que le conocemos como contacto. ¿Qué es un contacto? Pues una persona que convive o ha tenido exposición con un paciente bacilífero, ¿vale? Y entonces tiene riesgo de contraer esta infección. ¿Qué es lo que hace a la hora de que llega este contacto? Pues va a llegar a todo lo que es el epitelio, el tejido pulmonar, y en el tejido pulmonar tenemos a los macrófagos alveolares. Lo que hace tuberculosis es eh, eh, infectar a estos macrófagos alveolares, estas células de polvo, e inhibir el fagolisosoma. Entonces no los van a poder eliminar estos macrófagos alveolares, ¿vale? A esto que se forma en este momento se le conoce como foco de Gón. ¿Qué es un foco de Gón? Es el lugar donde tenemos a los macrófagos alveolares infectados. Eso es un foco de Gón. ¿Qué es lo que pasa después? Estos macrófagos empiezan a activarse y a empezar a diseminar esta infección que tienen principalmente a tejidos linfáticos. Entonces se van a ir a los ganglios linfoides más cercanos, principalmente los que son traqueales. A esto, cuando tú tienes un foco de Gón más un, un, un ganglio que está infectado o diseminado con el bacilo, a eso se le llama complejo de Gón, ¿vale? Que es el foco más la adenopatía ya infectada, ¿vale? Ahora, entonces, ¿cómo se manifiesta un foco de Gón? Nada más como dato enorme. Linfangitis, o sea, hay inflamación de la vía linfática, adenitis, hay proliferación de los ganglios linfoides, y neumonitis porque hay inflamación del tejido linfoide, ¿vale? Eso es un complejo de Gón. Ahora, ¿por qué se forma o qué es lo que sigue después? Bueno, básicamente lo que quiso hacer mi macrófago al ir a diseminar el bacilo a los ganglios es decirle en el ganglio a los linfocitos, oigan, tengo algo aquí adentro que no puedo eliminar, ayúdenme. Entonces, este macrófago va con un linfocito, ya dijimos TH1, este linfocito TH1 le produce más cantidad de eh, interferón gamma para que entonces ese interferón gamma y el TNF-alfa puedan activarme a este macrófago para que produzca más especies reactivas de oxígeno, más inflamación y entonces elimine lo que tenga dentro. ¿Cuál es el problema? Que no lo puede eliminar porque te digo, Mycobacterium tuberculosis inhibe al fagolisosoma. Entonces, por más que éste le esté dando y dando y dando citocinas, nunca lo va a poder eliminar porque se sabe defender Mycobacterium. Y entonces, ¿qué trae como consecuencia? Que se empiecen a producir muchas especies reactivas de oxígeno. Eso va a empezar a dañar el tejido que está ahí. Entonces genera un centro necrótico. Después, entonces vean, aquí están los bacilos y el centro necrótico. Después de tanta activación que reciben estas células por el interferón gamma, empiezan como a verse superestimuladas. A estos macrófagos que están superestimulados se les conoce como células epiteloides y básicamente son macrófagos que parecen como epitelio, están muy pegados unos con otros, se ven como en forma ameboide y es por la sobreactivación que tienen. Después hay macrófagos que debido al TNF-alfa se empiezan a fusionar y entonces generan estas células gigantes de reacción a cuerpo extraño. Alrededor de todo eso vamos a tener a los macrófagos que no se activaron, a los macrófagos inactivos, alrededor todo el infiltrado inflamatorio y a las células ahí fibrosando porque esto ya está generando lesiones. Esto en conjunto se le conoce como granuloma, ¿vale? Y esto es un tipo de hipersensibilidad de tipo 4. Ya vamos a ver que hay más, pero básicamente es porque está mediado por células.
Esto al final va a estar dañando al tejido pulmonar, por eso se forman cavitaciones, porque esto va a generar necrosis, ¿vale? Entonces, en conclusión, esto es lo que se genera. Vamos a diferenciar TH1, sobreactivamos a los macrófagos que generan estos granulomas, ¿vale? Y lesionan al tejido. Entonces, conclusiones de hasta ahorita. Las extracelulares te van a dar choque y autoinmunidad. Los intracelulares te pueden dar también choque y autoinmunidad, pero agregamos lo que siempre te van a preguntar, hipersensibilidades de tipo 4, de tipo granulomatoso, ¿vale? Vamos ahora con la inmunidad frente a virus. Entonces, de la respuesta inmune contra virus es muy similar a lo que vimos, pero los virus sí tienen su chiste, ¿vale? Entonces, imagínate que tú tienes una célula infectada por un virus, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Esa célula infectada por un virus va a empezar a morirse. ¿Por qué? Porque a la hora de que el virus se replica, esta célula puede empezar a inducir apoptosis y entonces la célula se va a morir, ¿vale? Lo cual genera DAMPs y los DAMPs pueden producir una respuesta inflamatoria. ¿A qué voy con esto? En una respuesta antiviral, no es como que no haya inflamación, sí puede haber inflamación, pero se van a producir citocinas especiales que induzcan un estado antiviral. ¿Cómo es que se va a inducir ese estado antiviral? Aquí tienen protagonismo unas células muy importantes que van a ser las células dendríticas plasmocitoides. Estas células dendríticas plasmocitoides van a captar los fragmentos derivados de estos virus, o pueden ser infectados por los virus, o pueden captar a las células infectadas y las van a captar. Dentro de estas células se van a expresar muchos receptores de la inmunidad innata que son muy buenos contra virus. Ahí aquí lo dibujé al revés, una disculpa. Que son muy buenos contra virus. Como por ejemplo el TLR 3, 7, 8 y 9. Que si recuerdas, estos son muy buenos para reconocer material genético de los virus. También pueden ser otros, como por ejemplo los receptores tipo RIG o los receptores citosólicos detectores citosólicos de DNA, ¿vale? Los tipo RIG, nada más como recordatorio, son para RNA, los detectores son para DNA, como su nombre dice. Tienen en común estos factores de transcripción, estos receptores, es que van a activar factores reguladores de interferón, los famosos IRFs, ¿vale? Estos IRF son muy importantes, ¿por qué? Porque van a producir interferones de tipo 1. ¿Cuáles son? El interferón alfa y el interferón beta. Ahora, conclusión de esta primera parte. La principal fuente de interferones, principal fuente de interferones de tipo 1 en una respuesta antiviral van a ser las células dendríticas plasmocitoides. Eso es pregunta de examen, siempre se las hace. Ahora, ¿por qué es tan importante producir interferones para este estado antiviral? Porque básicamente los interferones van a llegar a las células que están siendo infectadas. ¿Vale? Imagínate que esta es la célula infectada y aquí va a llegar el receptor de interferones, que como dato no te lo van a preguntar, recuerda que es un receptor de citocinas de tipo 2. Activa la vía JAK-STAT y entonces van a empezar a activarse diferentes enzimas. ¿Qué enzimas se van a activar en esta célula infectada? Por un lado, se va a activar la proteína sinasa R. Esta PKR es importante porque lo que hace es inhibir
la replicación viral. Lo que hace es inhibir a un factor de elongación para la replicación viral llamada ELF2 alfa, y en donde si lo inhibe ya no se va a replicar el virus. La otra es que va a activar otra enzima llamada 3'5' oligo a sintasa, que lo que hace es degradar el material genético viral, ¿vale? ¿Qué más va a hacer? Ay, creo que voy a hacer esto un poco más grande. Otra cosa que va a hacer aquí es inducir mayores cantidades de MHC de tipo 1. Ay, esperen, se está bajando mi silla. En esa célula infectada. ¿Para qué? Imagínate que este es el virus. Aquí van a estar las proteínas virales. Si yo favorezco que se exprese más el MHC de clase 1, es más fácil que en alguno de estos MHCs se cargue alguna de estas proteínas virales. Y entonces mi célula que esté infectada pueda expresar mejor a las partículas virales para que sea eh, visible por las células citotóxicas y lo maten. Entonces, el hecho de que aumente el MHC de clase 1 es para aumentar la función de los linfocitos T citotóxicos, ¿vale? Entonces, esas son las principales funciones que va a tener el interferón y por qué es tan importante para una respuesta antiviral, ¿vale? ¿Qué otras células pueden participar, hablando de la respuesta innata, en esta respuesta? Otras células que tienen un papel importante son las células NK. ¿Por qué las NK? Porque ellas, imagínate, esta de aquí es la célula infectada por el virus. Vamos a dibujar el virus. Una de las cosas que puede hacer esta célula que está siendo infectada está en estrés celular, entonces también puede expresar esas moléculas que veíamos hace rato llamadas MIC-A y MIC-B, ¿vale? Y entonces mi célula lo puede reconocer y se puede activar, ¿vale? La otra, una de las cosas que les encanta hacer a los virus es inhibir la expresión del MHC. Entonces, acuérdate que si no expresan el MHC, esto hace que mi NK se active por algo que se llama missing self, porque no se activan los receptores inhibitorios. Y entonces la célula va a recibir una señal de activación y va a desencadenar sus mecanismos citotóxicos contra la célula infectada. Además de esto, la NK también es una fuente importante de interferón de tipo 2, o sea, el interferón gamma, ¿vale? Entonces, esas son las principales cosas que va a hacer una NK. ¿Qué más es importante? Para estimular la respuesta adaptativa, pues va a llegar una célula dendrítica clásica. Esta es clásica, esta no es plasmocitoide. Y aquí la importancia es que esta célula dendrítica clásica debe de hacer presentación cruzada. Si esta célula hace presentación cruzada, esto que es un antígeno exógeno, lo va a procesar por el MHC de clase 1 y por el MHC de clase 2. Y entonces va a activar contra un mismo antígeno a un linfocito T citotóxico y un linfocito T cooperador, ¿vale? ¿Cuál es la importancia? Acuérdate que para que se active este T citotóxico necesita de la presentación cruzada y necesita que le conceda licencia un T
cooperador. Entonces, para eso yo necesito T cooperadores. ¿Cuál es el principal perfil de T cooperadores que se diferencia en una respuesta antiviral? Principalmente TH1 por la influencia que tiene la activación de la CNK. Entonces, si te preguntan, ¿cuál es un perfil de citocinas característico en la respuesta antiviral? Tú vas a decir interleucina 12, TNF, ay, perdón, interleucina 12, interferón gamma, TNF alfa, que son característicos del perfil TH1, ¿vale? Eh, ¿Qué más? ¿Qué otra función tiene este interferón gamma? Pues también me puede favorecer la diferenciación de IgG. Como tal, los anticuerpos en una respuesta antiviral no tienen tanto efecto y no son los principales, porque pues al final el virus está dentro de la célula. El anticuerpo no se puede meter hasta dentro de la célula para matarlo. Pero ¿qué puede favorecer? Puede neutralizar, puede inhibir la infección, o sea, que siga infectando el virus al bloquear sus receptores y también puede activar NCAS para hacer más citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Entonces, básicamente eso es lo principal que hacen los anticuerpos en estas respuestas, ¿vale? Esto es la respuesta inmune contra virus. En conclusión, tenemos que de la inmunidad innata, las células principales van a ser las células NK, las células dendríticas plasmocitoides, porque van a producir altos niveles de interferón de tipo 1. Ah, aquí me faltó también poner interferón de tipo 1, ¿vale? Y de la inmunidad adaptativa, vamos a ver que las principales células van a ser ahora sí las T citotóxicas, también van a tener un papel las TH1, pero principalmente las citotóxicas, y el principal isotipo va a ser la IgG, aunque no tiene tanto papel como las otras, ¿vale? Ahora, mecanismos patogénicos. Igual un virus te puede generar un choque, no es tan común cuando es por virus, pero eso es más como bacterias o hongos, pero puede dártelo, puede generarte autoinmunidad, eso sí es muy común en los virus. Pero hay otros mecanismos característicos que luego les preguntan de los virus. Un virus también te puede producir respuestas de hipersensibilidad. ¿Cuáles van a ser? Una hipersensibilidad llamada tipo 3 y otra que va a ser la tipo 4. Vamos a verlo. Cuando hablamos de que el virus te está haciendo una hipersensibilidad de tipo 3, es porque cuando tú combates a los virus, vas a tener ahí partículas de los virus en sangre, unidas a los anticuerpos que generamos contra el virus. A esto se le conoce como inmunocomplejo. Lo malo es que cuando es una respuesta muy grande y se forman muchos inmunocomplejos y no se eliminan, esos inmunocomplejos se pueden empezar a depositar en diferentes tejidos. Los vasos sanguíneos, las articulaciones, las membranas serosas, la piel, ¿vale? El riñón. Entonces, se pueden empezar a depositar. ¿Y qué es lo que pasa si se depositan? Los anticuerpos pueden ser reconocidos por el complemento y activar la vía clásica del complemento. ¿Qué dijimos que hacía el complemento cuando se activa? Puede generar inflamación. Entonces, va a haber inflamación en ese sitio donde se está depositando. Es por eso que luego los pacientes que tienen, por ejemplo, infecciones virales, el más común es, por ejemplo, dengue, pueden generar hemorragias porque a la hora de que hay una respuesta inflamatoria, eso activa las plaquetas y se pueden generar trombos o puede generar lo que se llama coagulación intravascular diseminada, que es como una afectación en todo lo que es la cascada de coagulación y favorece la hemorragia. Entonces, hemorragias o trombos, ¿vale? Por lo tanto, hay consumo de plaquetas. ¿Qué más? Si el sitio donde se deposita se va a inflamar, entonces es común que en las infecciones virales tú tengas artralgias, mialgias, infecciones en membranas serosas como es pericarditis,
eh, derrame pleural, nefritis debido a la infección viral, ¿vale? Entonces, eso se hace propiamente por la hipersensibilidad de tipo 3 por los inmunocomplejos. Pero también te puede generar una hipersensibilidad de tipo 4. Pero no es la misma hipersensibilidad de tipo 4 que la de los intracelulares, que dijimos que será tipo 4 granulomatosa. Esta va a ser tipo 4 citotóxica. ¿Por qué? Imagínate que tú tienes una infección por el virus de la hepatitis. Me quedó horrible, pero imagínate que esto es un hígado. Entonces, tus células se activan y van a matar a las células infectadas, que es el hígado. Entonces, al final de este hígado sano, todo esto estuvo infectado y todo esto de aquí se eliminó. ¿Por qué? Porque pues estaba infectado, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues va a haber un daño al tejido porque pues estás lesionando a la célula infectada, que es una célula propia. A eso se le conoce como hipersensibilidad de tipo 4 porque está mediada por células citotóxicas que te están lesionando el tejido, ¿vale? Entonces, eso es a lo que se refiere con hipersensibilidad citotóxica. En conclusión, los virus te pueden dar dos hipersensibilidades, tipo 3 y tipo 4. Se las pueden poner en la misma pregunta, ¿vale? La clave es que lean bien la pregunta porque ahí siempre está la respuesta. Si les dicen, un paciente desarrolla trombosis, desarrolla, o sea, artralgias, mialgias debido al depósito de inmunocomplejos, eso es una hipersensibilidad de tipo 3. Si te dice, ¿cuál es el mecanismo de daño patogénico generado por la citotoxicidad hacia el tejido infectado? Tipo 4, ¿vale? Siempre la pregunta se los dice. Y listo. Entonces, vámonos acá. Entonces, de la inmunidad contra virus, ven acá. Entonces tenemos que de la inmunidad innata lo principal es recordar la producción de interferones y qué es lo que hacen los interferones. De la adaptativa, acuérdate que los anticuerpos no tienen tanto papel, pero su principal función es bloquear la unión a las células y por lo tanto evitan la infección. Y los citotóxicos pues van a inducir apoptosis, ¿vale? Ah, y las células NK, acuérdate que también aquí, pero por parte de la innata. ¿Qué más? ¿Qué más? Mecanismos de evasión. Esta creo que es la diapositiva estrella de este bloque porque sí o sea, siempre los preguntan. Y de virus es la que más preguntan. Los mecanismos de evasión viral. Para empezar, los virus son los que más mutan. Siempre es común que te digan, no, es que te tienes que volver a vacunar porque ya el virus mutó. Entonces, otra vez, ¿no? Entonces, la variación antigénica es lo más frecuente encontrar en virus. ¿Cuáles son los virus que comúnmente mutan más? Los que o te tienes que estar vacunando cada año contra ellos, o todavía no hay vacuna contra ellos porque, pues, no, o sea, de tanto que mutan no se puede hacer una bien. Entonces, la primera es influenza. Influenza, siempre te pones una vacuna cada año. VIH, pues todavía no hay una vacuna como tal que te proteja contra él por la mutación que tiene. Y coronavirus, ¿qué pasó con el COVID? Y acuérdate que en COVID había cepas y cepas y cepas. Es por eso, porque tienden a variar, ¿vale? La otra es infección a células inmunitarias. Esto no es gran ciencia. ¿Qué es lo que pueden hacer los virus? Si tú tienes células que te defiendan y maten a la célula infectada, pues entonces el virus puede infectar a la célula que te defiende y a ver cómo le hace. Entonces, en el caso de VIH, pues acuérdate que infecta a los linfocitos TCD4, vamos a tener una clase de VIH, y en el caso de Epstein-Barr, infecta principalmente a los linfocitos B, ¿vale? Entonces, si te infecta células inmunitarias, pues así es como puede evadir la respuesta. La otra ay, perdón, este es súper preguntable, siempre se las ponen también. Producción de un análogo a interleucina 10. Epstein-Barr también lo que puede hacer es producir una molécula que es muy similar a interleucina 10 y entonces suprime la respuesta. Es como si apagara, presionara un foco de apagado al producir una citocina antiinflamatoria. Dije foco de apagado, botón de apagado. Inhibe el procesamiento antigénico. Esto es también, les decía, algo que hacen los virus para tratar de protegerse es impedir la expresión del MHC de clase 1. ¿Por qué? Porque si no expresa el MHC de clase 1 la célula, el T citotóxico no puede reconocer el antígeno viral y no puede atacar a la célula que está infectada. Lo malo es que la CNK sí. Pero bueno, el punto es que inhibir el procesamiento antigénico es muy común. Normalmente lo hacen a la hora de que inhiben a la proteína TAP. Recuérdate que TAP lo que hace es favorecer la entrada de antígenos del citosol al retículo endoplásmico rugoso para que se procese el MHC de clase 1. Entonces te pueden poner cuál de las siguientes inhibe a TAP, principalmente herpes simple.
¿vale? El que más les preguntan de todos es el herpes simple. De infección a células inmunitarias, VIH es el que más les ponen. Análogo es Epstein-Barr, sin duda. El del procesamiento higiénico les preguntan más herpes simple. Y esto de acá, inhibir a la inmunidad innata. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues ya dijimos que tenemos receptores. Entonces, si bloqueamos esos receptores que inducen la respuesta, ya valiste. VIH bloquea característicamente a RIG1. La PKR dijimos que es quien inhibe la replicación viral. Hay virus que inhiben a la PKR, entonces VIH lo hace. El virus de la hepatitis C, este es el que más les preguntan, bloquea a la PKR, el virus de la poliomielitis. Esto de complemento, no sé por qué sale aquí, eso raro, ¿vale? Entonces, esos son los principales mecanismos. No, no, espera. Bueno, lo vamos a ver en VIH, pero también hay virus como el VIH que burla el complemento. Lo digo desde ahorita por si se me olvida decírselos en VIH, que espero que no, pero lo digo. ¿Cuál es la proteína del complemento? ¿Cuál es la proteína que inhibe la lisis mediada por el complemento? En el caso de VIH, la respuesta es la protectina, CD59. Lo vamos a ver en VIH, ¿vale? Pero es así es como el VIH bloquea el complemento. Por eso decía complemento. Y las manifestaciones patológicas, pues dijimos, puede que se lesione el tejido a la hora de que tú activas células que maten a las células infectadas, pues al final es una célula propia, para darte una hipersensibilidad de tipo 4. Este, por ejemplo, es un hígado y vean cómo aquí el hígado está todo destrozado porque pues estás matando a la célula infectada. Y la otra es una de tipo 3 porque se acumulan inmunocomplejos, ¿vale? Listo. Eso creo que es lo más preguntable de todo. De protozoarios y del mintos, la verdad la respuesta esta es muy sencilla. De protozoarios específicamente es muy similar a como lo vimos en microorganismos intracelulares. También se va a producir una respuesta inflamatoria. Lo que sí hay que destacar aquí es bueno, entonces aquí nada más como conclusión, lo innato, fagocitosis, inflamación, NKs, adaptativo, el TH1 son los principales contra protozoarios, eso es lo que más les preguntan, la IgG, ¿vale? Ahora, eh, va a depender el tipo de protozoario que tengamos, el cómo es que se active la respuesta, ¿vale? Pero hay uno que sí tenemos que ver a profundidad y es Leishmania. ¿Por qué? Porque en el caso de Leishmania es, o sea, es intracelular. ¿Qué es lo que puede pasar? Tú tienes un TH1, produces interferones y lo matas, ¿no? Como lo vimos anteriormente con los intracelulares. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Existen dos tipos de pacientes cuando se infectan con Leishmania. Uno son los pacientes que resisten la infección, o sea, que sí se defienden, y los otros son los que son susceptibles, los que no se defienden y les va a dar horrible la enfermedad, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Los que sí se defienden, que son resistentes a la infección, son aquellos que sí producen lo que tienen que producir y se van a defender muy bien. Entonces, ¿cuál es un perfil característico de los pacientes resistentes a la infección en Leishmania? Que diferencian TH1, aumentan los niveles de interferón gamma y generan fagocitosis, ¿vale? ¿Qué pasa con los que son susceptibles? Ellos por alguna razón no se supieron defender. Y entonces en lugar de diferenciar TH1, generan TH2. ¿Qué es lo malo? Que los TH2 bloquean al interferón gamma y producen interleucina 4. Entonces, si bloquean el interferón gamma, no va a haber una correcta fagocitosis y no se van a defender. Por lo tanto, a ellos sí les va a dar fuerte la infección debido a esto. ¿Vale? Característica es que ellos tienen niveles aumentados de interleucina 4, que es producida por el TH2, diferenciación de M2 y por lo tanto son susceptibles a la enfermedad. ¿Vale? Eso es lo que siempre les preguntan de esto. De los mecanismos de evasión son igual muy similares a los anteriores, casi no se los preguntan, igual pueden variar antigénicamente. Resistencia al complemento, principalmente los esquistosomas son quienes hacen esto. Y el desprendimiento antigénico, esto está bastante interesante porque, o sea, no es como la variación antigénica, en donde les decía, en la variación mutan para que los antígenos sean menos inmunogénicos o ya no lo expresen. Aquí literalmente tienen una proteína que les está causando, o sea, que está siendo atacada, simplemente la dejan de expresar, la desprenden, literal, eso es desprendimiento antigénico, y ya no los atacan. Respecto a la inmunidad contra el mintos, aquí tenemos, o sea, la respuesta también está bastante interesante. Los helmintos normalmente son gusanotes que atacan a las mucosas. Imagínate, este es el epitelio intestinal y va a llegar el helminto. Esta célula va a empezar a espantarte aquí a tus enterocitos porque ven una cosa así grandota y además empiezan a lesionar por el propio daño que genera el helminto. Esto hace que los enterocitos empiecen a producir alarminas. ¿Cuáles son esas alarminas? Interleucina 25, interleucina 33, timopoietina tímica estromal,
que diferencia en ese momento a los linfocitos, a las células linfocíticas innatas de tipo 2, que estas van a producir tres citocinas, interleucina 4, 5 y 13. Hablando de la interleucina 5, va a hacer que entonces la respuesta inflamatoria que se monte sea principalmente de eosinófilos, ¿vale? En el caso de de la interleucina 13, va a hacer que se produzca más moco y aumente el peristaltismo, ¿vale? Y de la interleucina 4, pues va a favorecer, ahorita vamos a ver, pero favorece la diferenciación de los linfocitos de la inmunidad adaptativa. ¿Por qué los neutrófilos son tan importantes? Porque estos tienen proteína básica mayor, acuérdate que esa es la principal proteína de sus gránulos secundarios, que es súper tóxica contra los helmintos. Además hay otras como la neurotóxica, que literalmente lo que hace la neurotóxica es como inhibir a los microtúbulos y entonces no permite el movimiento de, de ellos y son más susceptibles a que sean degradados. ¿Qué es lo que? Ah, bueno, y también les digo, se forma una inflamación debido a diferentes TLRs. Los que se han identificado más para el minto son el TLR2 y el TLR6, que generan la inflamación, o pentraxinas, que activan la vía clásica del complemento. Ahora, cuando se diferencia la inmunidad adaptativa, debido a esa interleucina 4 que produjeron las células linfocíticas innatas de tipo 2, se va a expresar GATA3. Y GATA3 diferencia TH2. Esos TH2 producen tres citocinas igual, interleucina 4, que es para hacer el cambio de isotipo a IgE, ¿cuál es el principal anticuerpo en elementos? IgE, macrófagos M2, junto con la 13 que también van a favorecer el moco y el peristaltismo, y la interleucina 5 que va a diferenciar más eosinófilos. Si tú juntas todo esto, va a ocurrir este fenómeno llamado whip and sweep. ¿Qué significa esto? Por un lado, a la hora de que estos helmintos atacan, lo que hacen es degradar las uniones, bueno, es favorecer la respuesta inflamatoria que va a activar a todas estas células que vimos. Una de ellas son también los mastocitos. Estos mastocitos liberan proteasas, histamina, que degrada las uniones intercelulares entre mi epitelio. Entonces tu epitelio intestinal se vuelve más permeable, que te puede dar una diarrea más acuosa, ¿vale? Entonces se empieza a filtrar, bueno, a excretar mucha agua por parte intestinal. Por otro lado, bueno, y esto genera un edema. Este es el famoso WIP. Aquí es donde aprovechan las células caliciformes para producir más moco y atrapar a ese elminto y que no se pueda mover, ¿vale? La IgE que diferenciamos gracias a la interleucina 4 va a ir a opsonizar a este elminto. Y los eosinófilos que están llegando, a la hora de que reconocen a la IgE pegada, se degranulan y liberan su proteína básica mayor para que sea degradada, ¿vale? Eso es básicamente, y ya con todo este peristaltismo, pues básicamente esos cachitos que quedan de el helminto, los barremos y se eliminan, ¿vale? Esa es la parte buena. ¿Cuál es la parte mala? La parte mala es que si esta respuesta se vuelve muy crónica, y este es el principal mecanismo en el cual los helmintos evaden la respuesta, es que dijimos que se diferencian M2. Los M2 pueden producir TGF-beta, que ese TGF-beta produce más colágena y esa colágena favorece a que se formen estos pequeños quistes que rodean a los helmintos. Entonces aquí tienes un conjunto de helmintos rodeados por colágena y el sistema inmune no les puede hacer nada porque pues, tienen como una cápsula que los protege. Entonces se pueden formar granulomas de tipo M2, que son granulomas generados porque hay fibrosis, no hay un correcto acceso a estos helmintos y empiezan a lesionar al propio tejido, ¿vale? En cuanto a los mecanismos de evasión, estos, les digo, pueden formar esos quistes o hay algunos helmintos que expresan los grupos AB y los mismos grupos AB que existen en la sangre. Y esto es lo que hace que no se puedan eliminar correctamente, ¿vale? Entonces esa es la respuesta inmune contra helmintos, ¿vale? En conclusión, respuesta innata, células linfocíticas innatas tipo 2 y eosinófilos. Adaptativa, TH2 y el principal isotipo es IgE, ¿vale? Y mecanismos de evasión, esos que te pongo, ¿vale? Con esto entonces, chicos, terminamos lo que tienen ustedes que saber de respuesta inmune contra microorganismos. De aquí creo que o sea, hay una cosa más preguntable de cada cosa. Ustedes estudian todo. De virus, lo que más les suelen preguntar es cómo es la respuesta en todos, pero principalmente los mecanismos de evasión. Bacterias extra e intracelulares que sepan cuáles son los mecanismos patogénicos, eso sí los tienen que entender al 100.
De protousuarios y el Mintos, la verdad es que esos no son tan preguntables, para serles sinceros, porque es muy similar a los extra e intracelulares, entonces ahí no se preocupen, ¿vale? Solo lo de Leishmania que les dije y lo del Mintos, pues la respuesta sí es muy preguntable porque es un perfil TH2, ¿vale? Y listo. Ahora sí, con esto termino esta regrabación. Nos vemos en la siguiente clase para ver hipersensibilidades. Cualquier duda, pues saben que pueden decirme por mensaje. Nos vemos.